De nuevo, buenos días a todos y de verdad que muchas gracias por el interés que mostráis en nuestros productos y espero, bueno, pues conseguir transmitiros no solamente la parte práctica de cómo adaptar nuestros audífonos Audio Service, sino también daros información y formación sobre aquellas ventajas tecnológicas que hacen, bueno, pues como elementos diferenciales con respecto a nuestros competidores. Voy a compartir mi escritorio para que el inicio sea el NOA. Ahí es donde comenzáis también vosotros vuestra atención a los pacientes, a los clientes, y que abrís o creáis una ficha, yo por ejemplo esta, y abrís el Connex, el Connex para Audio Service. Sabéis que la diferencia entre abrir desde el botón y abrir desde la última sesión, os lo cuento porque si abrís desde el botón, aunque tengáis ya creada la ficha del cliente, al abrir desde el botón y si reconocéis los audífonos os va a pedir la confirmación de si es una nueva adaptación o si es un seguimiento a la adaptación. Bien sea lo uno, bien sea lo otro, tenéis que decidir. Si abrís directamente en una revisión de un cliente desde la sesión que ya tenéis guardada, vais a entrar directamente, no os va a preguntar nada, no va a haber conflicto de qué hacer en caso de que me salga esta pregunta. Bien, como yo quiero iniciar la sesión, abro el Audio Service, el Conex para Audio Service y el inicio de todo es esta pantalla que como veis tenemos una visión bastante limpia, audiograma, detectar instrumentos, es decir, detectar los audífonos. Os tengo que decir también que aquí en el menú de herramientas, en la próxima versión, en la 9.3, tendréis disponible español de España, ¿vale? Y español latinoamericano. Esta versión es la latinoamericana porque es la que hasta ahora se ha estado trabajando y a partir de aquí ahora nosotros, Ivantos Ibérica, somos la filial del grupo aquí en España. Es responsabilidad mía y me estoy dedicando a tener la versión española porque todos sabemos que hay algunos conceptos ahí en el CONES en los que no utilizamos nosotros. Usamos la palabra bandas o coche en vez de carro y algunas otras cosas más que aparecen por ahí y que, bueno, pues que las estoy acomodando a español. Bien, en cuanto a los diagnósticos, ya veis que es el mismo botón que el audiograma, es la referencia de los valores audiométricos que hayáis introducido en el NOA. Y en cuanto al menú de audífonos, es un menú bastante poco aprovechado. Lo digo porque la experiencia nos cuenta que a veces, bueno, pues nos llamáis preguntando opciones de si un audífono tiene ciertas características o no y cómo saberlo. Mirad, aquí tenéis una serie de filtros, no solamente una selección de filtros en cuanto a la clasificación de los audífonos, su aspecto estético. Los Slim Rig sabéis que es esa clasificación nueva de estética de los audífonos que son los Stiline, los Rig, ¿vale? Los Mood, todos los modelos Rig, los BTS, los Quicks, los Instant Fit, los audífonos a medida, los modelos que tenemos y sobre todo también, pues imaginaos que queréis saber o que queréis tener, pues yo que sé, con opciones de controles de usuario, con pulsador, o salen solamente en los RIG los audífonos con pulsador o con compatibilidades con opciones de control remoto o opciones de bobina, el tamaño de la pila, si tiene Bluetooth o no. Entonces es una herramienta bastante buena en cuanto a que os deja la opción de buscar características de audífonos en base a las necesidades de vuestros clientes. También importante el rango de adaptación, que como veis ahí os da la visión de la audiometría del paciente y luego el rango de adaptación con respecto a lo que habéis elegido como adaptación acústica, como parámetro acústica. Para hacer adaptaciones abiertas tenéis un rango, para hacer
adaptaciones con doble cono o con un molde con un ventín pequeño, ¿vale? Tenéis más rango de adaptación, y con un molde, por ejemplo, cerrado, bueno, pues tenéis para pérdidas, como veis, seleccionando este producto con el modelo de auricular correspondiente. Podéis ver los detalles del producto, no solamente los distintos colores, sino también la compatibilidad con los distintos accesorios inalámbricos que podéis configurar con el audífono elegido, y también el acceso, que a veces es bueno, tener el acceso directo a la ficha técnica de todos y cada uno de los productos que están en el Connex. No es un enlace a la web, sino que está, aunque utiliza el navegador de internet, el explorador, es un enlace a la documentación que está dentro del Connex, ¿vale? Tenéis las fichas técnicas ahí. También deciros que, bueno, pues todo empieza por conectar los audífonos, y a la hora de conectar los audífonos, tenéis aquí en el menú de información adaptadores y cables, donde para los que no habéis empezado a trabajar con Audioservice o queréis empezar, pues tenéis la información de las diferentes formas de conectar los audífonos al Connex. Si me permitís, voy a emplear una pequeña presentación de PowerPoint que tengo preparada en cuanto a esto. Comentaros que aunque los audífonos de nivel de la tecnología G5 y G6, pues la mayoría, los modelos que tienen Bluetooth, que es en su inmensa mayoría, quitando los CICs y algunos ITCs, podéis conectarlos con el Noalink Wireless, ¿vale? Con el Noalink inalámbrico. Otros con pila 312 o pila 13 necesitaréis estos adaptadores de simuladores de pila con el cablecito y con la terminación para conectar el cable CS44, el que ya conocéis, el que tendréis y que nos deberéis de solicitar, y nosotros os suministraremos tanto el adaptador de pila como el cablecito correspondiente para conectar a la HiPro o al Noalink con cable. Otros audífonos, por ejemplo, en vez de necesitar el adaptador, como por ejemplo el HP del más potente, el de pila 675 y algunos otros dúos, tenemos debajo del del balancín del control de volumen. Hay que levantarlo con una pequeña herramienta que además también se suministra, que es de plástico, para no dañar la caja del audífono. Debajo de ese balancín está el conector del cable. Otros audífonos como el Icon o el Quix, necesitáis abrir el portapilas, por supuesto poner la pila dentro del portapilas, la pila 10 o la pila 312, depende de los modelos, y utilizar el cable flexible, como otros audífonos que a lo mejor también habéis trabajado con algún otro proveedor que utiliza este mismo sistema, y que se debe de introducir, bueno, pues con la marca esta negra que tiene el botoncito este de plástico color negro hacia el exterior, y que hay que meterlo hasta el tope para que haga los contactos dentro del portapilas. Otros audífonos intras a medida también será necesario, en vez de este cable flexible, quitar el portapilas y introducir el cable simulador de la pila 10 en rojo para derecho, azul para izquierdo, y después en este caso no se mete no se mete la pila, se mete el simulador de pila y ya conectado a la HiPro o al Noalink con cable. Y después, bueno, pues todos los modelos también incluidos aquí. Tenéis la opción del Noalink Wireless para los productos que se pueden programar con él, y lo mismo también con otros productos, con el Connex Air, que también lo tenemos disponible para si lo necesitáis como programador inalámbrico propio nuestro de Connex para Audioservice. Bien, solamente comentaros también que los simuladores de pilas para los retroauriculares tienen unos conectores que tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de introducirlo en el portapilas. Tiene su sitio, o sea, estos dos pinchitos tienen su sitio de colocación, tienen que ir ahí estos metidos dentro de la ranurita que está en el portapilas para que quede así.
y que al cerrar el portapilas el flexo, el cable flexible, quede dentro en lo que es la ranura del cierre del portapilas, y estos dos pinchitos dan la energía y la conexión de la programación en los conectores que dentro del portapilas está. En cuanto a los rigs de audio service, todos los modelos con auriculares externos os van a llegar en el estuche y veréis que cuando los abrís tenéis la protección de lo que es el conector del auricular mediante esta plaquita de goma con una pestaña que deberéis de tirar de ella, quitarlo. Os aparece en los conectores y ahí tenéis una ranura y también veis que hay un pasador, un cierre. Este pasador indica, como está hacia afuera, indica que está abierto, está disponible para introducir el conector del auricular, que como veis tiene esta pestaña, esta pequeña pestaña que hay que introducirla primero aquí en esta ranura, y una vez que se ha introducido aquí se aprieta hacia adentro para que la junta tórica, la goma, haga su función de estanqueidad y protección ante la entrada de agua y sudor y bueno, lo que viene siendo la polución. Y el tema es que podemos cerrar y dejar fijo el auricular empujando este pasador. Como veis, hemos empujado hasta dentro el pasador para el cierre y la fijación segura del auricular. Si queremos quitarlo, bueno, pues también con esta herramienta y este pequeño pincho, que simplemente con introducir, o bien a utilizar esta herramienta o un pin de estos metálicos que seguramente tenéis en vuestra caja, en vuestro cajón del despacho, de la mesa, y que apretando ahí un poquito se desliza el pasador, se abre y ya suelta perfectamente el auricular para quitarlo, cambiarlo y demás. Bien, vamos a volver al NOA. Tenemos la opción de trabajar. Si seleccionamos, por ejemplo, un Mood Lion o un Mood 6 G6, podemos trabajar seleccionándolo en simulado. Para simular los audífonos podemos trabajar ahí haciendo clic en simular audífono, y entonces a partir de ahí nos pasaríamos a las distintas pantallas en modo simulación. Lo que yo voy a hacer es encender dos audífonos. Estoy sacando dos audífonos Mood G6 del estuche, estoy encendiendo y desde este botón detectar los sistemas auditivos, o que es lo mismo que abrir y detectar aquí. Si yo hubiera empezado directamente ahí, acabo de encender los audífonos y sabéis que tengo hasta 3 minutos para poder reconocerlos. Ya está funcionando. Elijo derecho, izquierdo. Este es el izquierdo, el otro será el derecho. Nueva adaptación porque he empezado desde el inicio. Le doy al OK y ya tengo los dos audífonos preparados y conectados en real para iniciar la adaptación. La primera pantalla que va a aparecer pues es la de First Fit. Esto ya os digo, la versión 9.3 vais a ver algunos cambios, espero que a mejor, será mi criterio a la hora de traducir y a la hora de acomodar más intuitivo para los audioprotecistas españoles la traducción de todo este programa para que os sea, la intención es que os resulte mucho más fácil. Aquí, bueno, pues en vez de First Fit aparecerá primera adaptación. Después, bueno, las palabras y las nomenclaturas de Oclumatic, Hi-Res Conformatic hay que mantenerlas porque son palabras registradas y son patentes de la empresa. Pero luego iréis viendo que algunas de las cosas que pueden resultar no incómodas, pero sí, bueno, pues que no es lo habitual en el idioma español, y de verdad que espero que ayude también a que a iniciaros con nuestros productos, los que no los conocéis, pues que también se os haga más fácil y más intuitivo. Bien, el caso es que estamos en esta primera pantalla, que como todas las primeras pantallas de cualquier fabricante, le debemos de decir al audífono no solamente
haber introducido los valores audiométricos del paciente, sino también cómo vamos a adaptar acústicamente estos audífonos. Y en esta pantalla, bueno, pues tenéis la elección de las DOM. Las DOM son las cápsulas estándar, o clip mold, que es como llamamos nosotros a los micromoldes a medida. Tenemos en las DOM las tradicionales cápsulas de silicona abierta, cerrada, de potencia, y nuestras clip slip, o cubierta aquí, clip, que está definida así en esta traducción, ventilada o cerrada, con los dos agujeritos de ventilación o con un pequeño venting de presión muy finito, que bueno, yo la verdad es que para iniciar la adaptación de unos audífonos en un paciente, para hacer la prueba o para hacer los primeros días de acomodación, os recomiendo que utilicéis este tipo de adaptación estándar, ¿vale? Me gustan mucho más que las tradicionales cúpulas o cápsulas. Cada uno las llama un poco como dependiendo de a quién las compráis y del fabricante como las denomine. Y yo recomiendo estas, desde que conozco estas cónicas, la verdad es que se sujetan muy bien, no se mueven. Yo estas otras se me mueven el oído y me producen picor y irritación. Estas otras no, se quedan muy bien alojadas en el conducto auditivo. Hay 4 tallas. Vais a utilizar básicamente 2, la más pequeña y la mediana, bueno, y la siguiente. Pero siempre recordándoos que, y siempre diré, como llevo años diciendo, que la adaptación buena, la adaptación profesional, la adaptación perfecta audiológicamente hablando, es una adaptación utilizando moldes a medida o micromoldes, pero siempre con la estabilidad y la continuidad de una buena ventilación acorde a lo que se necesita, no una ventilación variable como nos provocan cualquier uso de adaptación estandarizada, ¿vale? Luego, ahora os comentaré alguna cosa sobre las ventilaciones que espero que os resulte interesante reflexionar. Después de parámetros acústicos y haber elegido exactamente lo que vamos a poner en nuestros pacientes, os quiero hacer referencia a la fórmula de adaptación. Por supuesto, os recomiendo que utilicéis el ASFIT, que es el algoritmo de cálculo propio nuestro, que maneja de forma automática parámetros muy complejos. Nosotros en Audioservice no utilizamos el emulador de Wide Dynamic Range Compression, es decir, el WDRC, como el resto de competidores. El Wide Dynamic Range Compression es un compresor adaptativo de amplio rango dinámico de funcionamiento, con un umbral de disparo muy bajo, y por lo cual se necesita, para controlar la sonoridad en los niveles más suaves, se necesitan los sistemas de expansión. En fin, nosotros, a la hora de gestionar la ganancia, os lo voy a presentar aquí con esta misma presentación PowerPoint. Nosotros utilizamos una amplificación multicanal con un doble compresor. Doble compresor aprovechando AGCI y AGCO tradicionales, la emulación AGCI y AGCO, 2 compresores en 2 escalas, para 2 niveles diferentes de entrada. Además, nuestra tecnología en el nivel 16, en la tecnología G6, trabajamos en 48 canales con la posibilidad de vosotros de manejar 20 bandas de ajuste. Nosotros ya repartimos los 48 canales, que si tenéis interés os puedo enviar también cómo están repartidos cada una de las bandas, como corresponde a cada uno de los 48 canales. En el nivel 12 trabajamos con 32 canales de procesamiento interno, 16 bandas de ajuste para vosotros, y en el nivel 8 24 canales con 12 bandas de ajuste. La verdad es que esa doble compresión, tenéis ahí la posibilidad en la gestión de los parámetros de compresión de los umbrales de disparo. El CK1, CK2 es como llamamos al TK, al punto de rodilla, depende de cómo lo conozcáis o lo hayan explicado. En definitiva, el umbral de disparo de los 2 compresores para sonidos más suaves y para sonidos ya de voz más fuerte, y por supuesto las 2 relaciones de compresión, así como el manejo de también la posibilidad de cambiar los valores temporales de actuación de los compresores. Sabéis que
tiempos más rápidos de compresión hacen que el sonido sea más confortable, pero penaliza la inteligibilidad, y que con tiempos más lentos pues se mantiene mucho mejor la relación señal-ruido, sobre todo a la hora de pronunciar, a nivel de mantener con unos tiempos de ataque y recuperación rápidos la envolvente frecuencial de los distintos fonemas de la palabra a la hora de pronunciar hola, buenos días, ¿cómo estáis? Los distintos énfasis de los fonemas, las sílabas, las tónicas y demás, se aplica la compresión y se disminuye la diferencia entre la intensidad de una sílaba con respecto a otra. Sin embargo, utilizando tiempos lentos, mantenemos mucho mejor la envolvente de las palabras, y con una diferencia entre las sílabas, manteniendo la relación señal-ruido de una manera mucho mejor. Vosotros, a nivel de utilizar los tiempos, podéis trabajar con cambiando incluso canal por canal, banda por banda, mejor dicho, ¿vale? Hasta 20 bandas. Podéis cambiar, si os atrevéis con esa temeridad, los tiempos, los criterios de tiempos de ataque y recuperación de los compresores. Utilizando el AS-FIT como resumen, estáis dejando aplicar los criterios nuestros de fabricante, sobre todo también teniendo en cuenta que después la referencia que tenéis es del ajuste en el entorno de vuestro gabinete, y nosotros en el departamento de desarrollo, pues nuestros técnicos, nuestros ingenieros tienen en cuenta también que luego todo eso hay que transformarlo a la hora de que los audífonos vayan identificando los distintos entornos sonoros. No es lo mismo ruido en el entorno sonoro tranquilo, con palabra o sin palabra, ruido, solo ruido, palabra o no palabra, en fin, toda esa complejidad que hace que también vosotros en la pantalla de control de la sonoridad, en amplificación, que ahora iremos viendo también, podáis manejar pues eso, los tonos suaves, es decir, la G50, la G65, la G80, que es también como yo lo pondré en la traducción a español de España. Estáis más acostumbrados a trabajar con eso, con los valores de G50, G65, G80, porque realmente aquí lo que vais a trabajar son las modificaciones en ganancia para los niveles de entrada de 50 decibelios, de 65 y de 80, dando a entender la palabra suave, la palabra normal, confortable a nivel conversacional, y la palabra en entornos más fuertes. También os tengo que contar que gracias a la tecnología de amplificación que utilizamos en Audioservice y el control de la MPO, sabéis que, y conocéis todos, que las personas cuando tienen pérdida auditiva se va desplazando el nivel de máximo confort no hacia el centro de su rango dinámico, sino se va desplazando hacia los umbrales de disconfort. De hecho, necesitamos manejar muy bien cómo entregamos el sonido limpio en este área, ¿vale? En esta área de respuesta en frecuencia más cercana a los umbrales de disconfort, es decir, a la salida máxima. Gracias a nuestra tecnología vais a disponer de 113 decibelios de rango dinámico extendido en la entrada de los micrófonos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vais a disponer de la mayor amplitud de entrada sin distorsión en los micrófonos de unos audífonos. Ahora mismo, como fabricantes, Audioservice os ofrece el máximo rango dinámico. Hay otros fabricantes que se quedan en 108 decibelios de rango, en 103. Hace años, sabéis, si lo habéis estudiado, era la referencia de los 90 decibelios de entrada para el punto de saturación en los audífonos, ¿no? De hecho, cuando hacéis el test, el high test con el analizador en 2 centímetros cúbicos, se sigue haciendo la verificación de la OSPL 90. Teniendo en cuenta que a 90 decibelios de entrada los tonos puros saturan, provocan saturación en los audífonos. Eso ya no es así realmente, porque el rango dinámico, es decir, el rango de saturación, el punto de saturación de nuestros audífonos, os estamos hablando que son 113 decibelios. Con esto, resumiendo, ¿qué obtenemos? Pues una señal limpia de la voz fuerte en entornos de ruido complejos, que en definitiva es
el 90% de los clientes que os entran en vuestros centros, la expectativa principal es poder mejorar la inteligibilidad, la comprensión de la palabra en entornos de difícil, de mucho ruido, ¿vale? Porque para escuchar mejor en casa, bueno, pues con subir el volumen en la televisión o que le hablen un poquito más fuerte, pues más o menos la gente se va apañando. Pero es determinante el tener que adquirir o tener que considerar la inversión de unos audífonos cuando se necesita irremediablemente mejorar la inteligibilidad en esos entornos ruidosos. Otra de las ventajas, para terminar con el tema de la amplificación, es aquellos pacientes que os vais a encontrar que son expertos usuarios de antiguos audífonos o que llevan audífonos que, aunque hayan sido adaptados con una programación digital, adaptativos, pero vosotros sabéis, como yo, por la experiencia que tenéis muchos de vosotros, que al final los pacientes, a medida que van siendo usuarios expertos de los audífonos, lo que van demandando los ortopecistas es mayor nivel de amplificación, manejar el volumen, y en los últimos días, los últimos años de uso de los audífonos, unido al incremento probable de su pérdida auditiva, el aprovechamiento de los audífonos pasa por darles más amplificación y sobre todo más amplificación lineal. Para este tipo de pacientes tan expertos o con pérdidas auditivas, vamos a decir ya de mayor grado, tenéis las opciones de poder conseguir linealidad absoluta, ¿vale? Con Audioservice vais a tener la confianza de que entrando aquí en el ajuste básico, en el menú de linealidad, vais a transformar directamente los audífonos en un sistema de amplificación lineal, como lo que tradicionalmente se hacía hace años con los audífonos analógicos, y que la percepción de los usuarios expertos os van a solicitar sobre todo. Bien, vamos a continuar con la pantalla de inicio. Y una vez hablado de los parámetros y una vez explicado nuestra tecnología de amplificación y la recomendación del uso del algoritmo de cálculo nuestro, tenéis aquí el nivel de experiencia. Yo voy a seleccionar nuevo y hacemos el first fit, es decir, vamos a hacer que la línea esta negra, que es el ajuste que tenían los audífonos hasta ahora, pues se acomode, ¿vale? Aplicando el AS-Fit a los objetivos, a las ganancias objetivos, que son las líneas rojas y azules, para derecho e izquierdo respectivamente, que el ajuste de los audífonos sea el que la ganancia objetivo propuesta por la fórmula. Ahora mismo ya están ajustados los audífonos, estos que tengo conectados. Y ahora es el momento de explicaros y ver qué tenemos aquí dentro de la pestaña del Insitugram, que bueno, pues es, como ya sabéis, la opción que tenéis de poder hacer audiometrías emitiendo los tonos puros a través del audífono. ¿Qué ventaja os puedo explicar de esta herramienta? Pues básicamente habrá algunos de vosotros que tengáis la costumbre de hacerlo casi siempre o siempre. Otros solamente cuando en alguna revisión auditiva queráis ajustaros un poco más a la percepción individual y particular con esos audífonos que habéis adaptado al paciente, porque a lo mejor con los ajustes que estáis probando no conseguís la acomodación completa. Yo os digo una cosa, el Insitugram es una herramienta muy buena para todas aquellas veces que vosotros a la hora de hacer las audiometrías sabéis que una de las problemáticas más grandes es la lateralización. Cuando hay una diferencia de audibilidad, de umbrales entre el oído derecho y el oído izquierdo, tenéis que utilizar irremediablemente enmascaramiento, e incluso, bueno, pues hay veces que la utilización del enmascaramiento, la persona, no por vosotros, que seguro que lo sabéis hacer, sino por parte del usuario, es una prueba tediosa, es una prueba que a veces entre el ruido del enmascaramiento y el tono de prueba se lían bastantes, y teniendo en cuenta que es gente mayor y que
a la hora de explicarles cómo y de qué manera tienen que actuar. Bueno, dicho esto, que los resultados que estáis obteniendo de la audiometría en la cabina con vuestro audiómetro no os fiáis del todo. Bueno, pues aquí tenéis la opción fantástica, que yo es la argumentación más buena que tengo que aportaros para la utilización del histograma, es que como estáis utilizando con los audífonos los auriculares metidos dentro del oído del paciente, estáis utilizando una técnica de audiometría con auricular de inserción. Esta técnica de auricular de inserción evita la lateralización, por lo tanto, el hecho de la lateralización, de escuchar por el oído contrario al que se está presentando el tono de prueba, es muchísimo más separado en decibelios que cuando utilizáis los auriculares TDH39 del audiómetro que estéis utilizando. Es decir, se necesitarían muchos más decibelios de 15, 10, 15, 20 decibelios para conseguir la lateralización. Con un auricular de inserción os vais a asegurar que los umbrales auditivos que podéis estar manejando, me estoy desplazando con la flecha derecha, flecha izquierda, intro para marcar la respuesta y para presentar el tono de prueba con la barra espaciadora, ¿vale? Ahí estaríamos presentando. Es decir, supongo que esto tampoco hace falta mucha explicación porque estaréis acostumbrados a utilizarlo también en otros proveedores. Y bueno, los que tenéis la costumbre de hacer el Insistugram, seguid haciéndolo, me parece fantástica costumbre. Y los que no, bueno, pues cuando tengáis dudas en los resultados de las audiometrías que habéis obtenido en cabina por la participación dudosa de vuestros pacientes, pues es una muy buena herramienta para confirmar los umbrales auditivos con auriculares de inserción. Os recomiendo que si hacéis adaptaciones binaurales se lo hagáis, por supuesto, a los dos oídos, y una vez que tenéis hechas las audiometrías, el Insistugram, pues veis que se ha activado él solo la utilización para la primera adaptación y bueno, pues generamos esa primera adaptación en base a estos nuevos valores del Insistugram y así lo aplicamos. En cuanto a la pestaña de la ganancia extracrítica, no es ni más ni menos que el test de realimentación. Ganancia extracrítica se refiere a la ganancia máxima disponible por o hasta el umbral de realimentación, que es esta línea que veis ahí separando el área rosa y el área aquí azul en el izquierdo. La ganancia máxima aprovechable, la ganancia extracrítica, sería en este caso el umbral de realimentación estimado, ¿vale? Esta separación del área rosa y azul es un área estimada, ¿vale? De lo que es el área de realimentación. Estimada a los parámetros acústicos que hemos considerado para la adaptación de estos audífonos en este paciente con su pérdida auditiva. Si a la hora de haber hecho el ajuste de la ganancia objetivo que ya tengo en estos audífonos, los audífonos los tengo puestos en los oídos del paciente. Si a pantalla, por ejemplo, yo que sé, pongo el teléfono móvil delante del oído del paciente, o paso la mano para apantallar y para provocar realimentación, si no realimenta no hace falta hacer el test, no es necesario. Si realimenta, pues dais aquí a iniciar y hacéis el test de realimentación para que el cálculo de la ganancia crítica o el umbral de realimentación sea el real, el medido en el momento por el paciente. La verdad es que el 90% de las veces no os va a hacer falta hacer el test, pero también os digo que si estáis acostumbrados a hacer el test por defecto y para conocer realmente vosotros en la medida real el umbral de realimentación, pues lo hacéis y no va a haber ningún problema. Tened en cuenta que cuando hagáis el test se os va a activar aquí limitar la ganancia de la curva, es decir, al tener esto aquí con el clic y veis que aquí pone en uso, si quito el clic me desaparece lo de en uso. Al utilizarlo tengo que tener en cuenta que esta ganancia, es decir, las curvas de ganancia, los valores de ganancia disponibles
para esta adaptación de estos audífonos no me va a llegar hasta aquí, que es el límite de ganancia del audífono, sino hasta aquí. Esto creo que lo tenéis claro. Pasamos a Rec y Reur. Si yo tengo en el NOA, aquí, yo por ejemplo tengo, veis, instalado un Aurical, el software del AutoSuite. Podéis tener otros analizadores. Si habéis hecho la REUR, la ganancia natural del paciente, podéis hacer clic aquí para incorporar en el cálculo objetivo de ganancia los valores de la personalización de la ganancia REUR, de la ganancia natural del paciente con arreglo a la medida que habéis hecho. También, si tenéis analizador y lo tenéis configurado dentro del NOA, que seguramente que los que lo tengáis lo tenéis así hecho, tenéis el AutoFit para poder hacer la adaptación con la verificación en oído real. Además, AutoFit, como su nombre indica, quiere decir que tenéis la opción de hacerlo automáticamente, de que sea el sistema el que lo haga automáticamente. Y esto, bueno, pues puede ser motivo de otra sesión e-learning, ahora no vamos a entrar, pero que, bueno, pues ya me diréis si sois muchos los que tenéis el analizador, hacemos la sesión esa del AutoFit. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería hacer el Oculomatic. ¿Qué es el Oculomatic? Oculomatic es uno de los algoritmos más eficientes, más ventajosos y de mejor aprovechamiento que la industria de la audiología ha tenido en los últimos 10-15 años. De verdad, lo digo convencido, y me vais a permitir que os explique la parte teórica de lo que es el Oculomatic desde este punto. El problema que tenemos los audioprotesistas a la hora de adaptar unos audífonos a un paciente, y sobre todo si es la primera vez, es que el paciente, cuando encendemos los audífonos, el usuario a lo primero que se enfrenta es al sonido que más referencia tiene en su cabeza, que es su propia voz. Él sabe cómo suena su voz. Bueno, no lo sabe, en realidad no lo sabe, pero él sabe cómo escucha su propia voz. Y cualquier cambio con respecto a ese primer sonido al que se tiene que enfrentar, la mayoría de las veces es no me gusta. Algo hay que hacer porque hay que controlar esto porque no me aguanto. El problema no es uno solo, los problemas son dos. Uno es el efecto de oclusión y otro es que se está enfrentando a escuchar su voz a través también de una amplificación artificial, que es la que le está proveyendo el audífono que le acabamos de poner y que está recogiendo la voz y que la está volviendo a meter amplificada en su oído, y además con un cierto retardo del procesamiento digital, que el resultado final es una cierta resonancia que nos dicen los usuarios, pero ojo, resonancia que no está provocada por el efecto de oclusión, sino resonancia que está provocada por la amplificación del propio audífono, y sobre todo porque la audición de su voz de forma natural y la audición de su voz amplificada, al ser de diferente sonido, es lo mismo que si vosotros reflexionáis y os escucháis ahora mismo vuestra propia voz y después os escucháis en un vídeo. ¿Realmente cuál es vuestra voz? ¿La que os escucháis o la del vídeo? Pues para vosotros es la que os escucháis y para el resto de la humanidad es la del vídeo. Es decir, vosotros sonáis como os escucháis en el vídeo. Siento tener que decir esto. El caso es que para el efecto de oclusión todos sabemos que, como veis, con una ventilación, ¿vale? Podemos hacer que la resonancia, las frecuencias graves que se provocan por resonancia de la vibración de las cuerdas vocales hacia nuestros oídos, esa energía en graves salga del conducto auditivo, taponado por el molde o taponado por el audífono, mediante el venting. Pero esto, cuidado, porque la ventilación, también hay que tener en cuenta que si nos pasamos de ventilación dejamos entrar sonidos no deseados. Y en entornos ruidosos esto es algo muy limitador y muy decepcionante, sobre todo, fijaros, porque cuando nosotros estamos en un entorno ruidoso, tenemos que elegir entre confort auditivo e inteligibilidad. Llevo años explicando este tema referente a que
Cuanto más confrontativo penalizamos la inteligibilidad, y cuanta más inteligibilidad queremos proveer a nuestro paciente, a nuestro usuario, le tenemos que explicar que perderá algo de comodidad o tendrá que ir acostumbrándose a una sonoridad diferente. La verdad es que cuando vosotros aconsejáis y adaptáis unos audífonos, lo hacéis desde el punto de vista de que, como he dicho hace unos minutos antes, la prioridad del paciente, del cliente que llega hasta vuestros centros, es mejorar la inteligibilidad en un entorno ruidoso. Un entorno ruidoso en la que, como habéis visto ahí, la palabra casa, que está mezclada con el ruido, una persona normoyente con esa mínima relación señal-ruido, veis que se ve, yo puedo identificar casa, vosotros podéis identificar casa, la intensidad de casa está un poquito por encima, un poquito más arriba del ruido, y con una mínima relación señal-ruido, los normoyentes podemos saber que en medio de ese ruido se está pronunciando la palabra casa. Las personas con pérdida auditiva, esto es una de las grandes dificultades que tienen, la tolerancia al ruido. El caso es que les decimos que tienen que invertir unos miles de euros, pocos o muchos, en sus audífonos, para que esos audífonos cojan ese sonido y apliquen los fantásticos algoritmos de amplificación en frecuencias verbales, la reducción de ruido y la direccionalidad, y lo entreguen a su oído de esa manera, donde, sin hacer desaparecer el ruido, porque el ruido también nos habilita la identificación del entorno sonoro, ¿vale? Decía que con una mejor relación señal-ruido los usuarios son capaces de tener más oportunidades de identificar la palabra casa en esos entornos de ruido. Pero una ventilación excesiva nos hace mucho daño. Nos hace despreciar todos esos miles de euros que le acabamos de vender y que no los va a aprovechar. Y que luego nos va a exigir a nosotros ajustar los audífonos de manera que desaparezca el ruido. ¿Desaparezca el ruido cómo? Si le estamos dejando entrar por una ventilación grande. Claro, que si quito ventilación para aprovechar mejor la relación señal-ruido, ¿aparece la oclusión? No, no aparece la oclusión. Lo que aparece es el que se escucha más su voz. Hay un énfasis de su voz. Este es uno de los graves problemas de las adaptaciones, y que esa elección entre confort auditivo e inteligibilidad es la que los audioprotesistas sufrimos en una y otra de las revisiones. Luego, la acomodación de la propia voz para mejorar la inteligibilidad en esos entornos ruidosos, lo que echamos mano es de los gestores de oclusión de los fabricantes, que están basados en la reducción de ganancia, sobre todo las frecuencias graves, en los niveles de entrada fuertes. En los niveles de entrada fuertes, ¿por qué? Porque la propia voz, cuando tenemos el concepto de la energía de la propia voz, la fuente de voz de uno mismo está a unos 10 centímetros, nada más, 15, si tienes la cabeza muy grande, de los micrófonos de los audífonos. Entonces, la reducción de los graves en la G80 es es la solución para aminorar la presencia de la propia voz en esa amplificación para la percepción del usuario excesiva. Pero claro, hay que considerar que estas soluciones también estamos haciendo la reducción de la G80 para los distintos entornos sonoros, a no ser que visita a visita, empleando mucho más tiempo en las revisiones, consigamos modificar o acomodar las distintas ganancias en los distintos entornos sonoros, 2, 3, 4, 6, 7 programas de entornos sonoros. En fin, una locura para los audioprotesistas y tedioso para el usuario que ha pagado unos miles de euros. Al final y al cabo, siempre el juego del confort auditivo y la inteligibilidad es lo que va a hacer que las soluciones al efecto de oclusión y a la amplificación artificial de la propia voz, mejor sería utilizando las soluciones de Audioservice. Audioservice tiene un microchip con... me atrevo a decir que ahora mismo tenemos en nuestra compañía el microchip más potente en cuanto a proceso de cálculo se refiere, con las características de los nuevos plataformas G6.
tenemos una verdadera transferencia de datos y de voz, de sonido completo, entre los dos audífonos de una adaptación binaural desde el primer momento. Es decir, nuestros audífonos están siempre transfiriendo el sonido completo y datos entre un audífono y otro de las adaptaciones binaurales. En otros fabricantes solamente se activa la transferencia binaural de sonido completo entre audífonos cuando los niveles de ruido, es decir, para aprovechar la direccionalidad binaural o para los reductores de viento. No, nosotros en Audioservice tenemos la seguridad de que desde que se encienden los audífonos en una adaptación binaural, la utilización, la comunicación completa del sonido y los datos entre audífono derecho y audífono izquierdo es desde el primer momento del encendido. Además, utilizamos unos micrófonos propios patentados por Sivantos, donde utilizamos una membrana de silicona un tanto especial para hacer el reconocimiento de la voz del usuario, y con esta herramienta que llamamos Occlumatic, lo que hacemos es activar un doble procesamiento, como estáis viendo ahí. Es decir, nuestros audífonos, cuando adaptéis audífonos de Audioservice con activada la función Occlumatic, después de haber reconocido la voz del usuario, lo que estáis activando es un doble motor, un doble procesamiento. Un procesamiento que se encarga única y exclusivamente de la propia voz del usuario, y el otro procesamiento que se encarga del resto de sonidos, incluyendo los interlocutores que pueda haber alrededor de él. Es decir, cualquier reducción de ganancia que hagamos para la propia voz no afecta para nada, absolutamente para nada, al entorno sonoro. Os daré, de todo esto que acabo de decir y contaros, y de lo que supone el deterioro de la inteligibilidad con respecto a la gran abertura de las OpenFit famosas, os daré documentos, como os he dicho antes, de verificación y de validación por parte de nuestros científicos, investigadores, por parte de nuestro departamento de desarrollo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el reconocimiento de la voz será el siguiente paso. Como veis ahí, después de hacer la primera adaptación y de haber visto las pestañas que os he explicado hasta ahora, haremos el paso del reconocimiento de la voz, es decir, la activación del Occlumatic. La activación del Occlumatic es muy sencilla, y voy a aprovechar este pequeño vídeo para volver a explicar. Creo que recuerdo que también os lo mostré en la primera sesión de formación que tuvimos, pero os lo voy a repetir para recordarlo, ¿vale? Bien, esto es muy fácil. Entramos en el Connex y después de reconocer los audífonos, vamos a la pantalla First Fit y recalculamos el ajuste inicial. Vamos a hacerlo por defecto. Como tenía una configuración anterior, me he pedido que borre lo anterior y ejecute la primera adaptación para estos audífonos. Ya está, e inmediatamente después voy a Occlumatic para hacer la prueba de identificación de la voz. Me quedo en silencio y, como veis, ha puesto que el ruido de fondo es bueno. Ahora, como estoy hablando, vuelve a ser malo. Me callo y sigo las instrucciones. Como veis, las instrucciones son muy sencillas. Se debe tener al paciente separado de cualquier pared o cualquier armario que haga reflejo acústico, que haga reverberancia. El cliente debe mirar directamente al frente sin mover la cabeza, y el ruido de fondo debe ser suave, entonces guardamos silencio. También se recomienda que el cliente no debe mirar a la pantalla, y le damos las instrucciones sencillas: que escuchará un pitido y que tiene que contar en alto y de forma continuada desde 21 en adelante. Bien, como yo tengo puestos los audífonos, a partir de que escuche el pitido empezaré a contar 21 en adelante como si fuera el usuario. 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28. Como veis, ha sido rápido y fácil. Se ha configurado por defecto en el ajuste de predeterminado la cantidad de reducción de ganancia que aplicará la voz del usuario, reconocida y confirmada durante la prueba. Bien, y como habéis visto, tenemos el gestor del Occlumatic con un valor predeterminado en el que podemos modificar a un máximo de mayor reducción de ganancia de la voz o un mínimo, dependiendo de la percepción del usuario. El consejo que os puedo dar es que si tenéis al paciente sentado, no tiene que tener respaldo alto la silla para que no haya una reverberación de la voz ni hacia adelante ni hacia atrás, que cuente en alto y con separación 21, 22, 23, es decir, entre número y número tiene que haber espacio de silencio. Y si a la primera nos sale, que va a ser la mayoría de las veces os debe de salir a la primera, si no os sale, una buena solución es poner de pie al paciente, ¿vale? Para que no esté a nivel de quizá de los muebles o de algún cristal o de alguna pantalla que tengáis por ahí cerca en el gabinete, depende un poco de la posición de vuestro paciente, de vuestro gabinete. Esto que estoy contando básicamente en gabinetes donde el espacio que tengáis sea muy limitado, ¿vale? En espacios más amplios, yo cuando lo hago aquí en una habitación, pues una habitación, pues eso, 12, 13 metros cuadrados, y la verdad es que funciona siempre y sin ningún problema. Los audífonos tienen que estar en su posición, puestos en los oídos, como siempre, y que los audífonos lo que van a hacer es localizar la fuente de sonido entre ellos dos, por posicionamiento, por triangulación, y al tener puestos los audífonos estarán pegados a la cabeza del usuario, y esa membrana de silicona que tienen los micrófonos confirmarán la resonancia que sienten, que cuando nosotros hablamos el cráneo transfiere también esa resonancia de nuestra voz. De hecho, es lo que provoca esta transferencia de la vibración de nuestras cuerdas vocales, ese efecto de oclusión. Entonces, esa resonancia también es confirmada para que los audífonos tengan la completa seguridad de que cuando el sonido de la voz del usuario está entrando por el micrófono es ese y no es otro, ¿vale? Bien, una vez hecho el Occlumatic, tendremos el resultado de la aplicación de esos dos procesamientos. Tendréis resuelto al 100% el problema de la propia voz y resuelta la utilización de la mínima ventilación necesaria para el máximo aprovechamiento de la inteligibilidad y la mejora de la relación señal-ruido. En cuanto a las características de la G6, tenemos una herramienta que llamamos Hi-Res Conformatic, que la orientación es facilitar la utilización de que sabéis que para mejorar la relación señal-ruido hay tres elementos principales que los fabricantes manejamos en cuanto a los parámetros de ajuste de los audífonos, que son la ganancia selectiva en frecuencias verbales, ¿vale? El incremento, el énfasis de la voz, de las frecuencias verbales, la reducción de ruido y la direccionalidad, más o menos ancha, estrecha, de una manera o de otra. Esas tres características, que es lo que los audioprotecistas tenemos que ir manejando con relación a la percepción de la subjetividad del paciente, a medida que el usuario se mueve por distintos entornos sonoros y nos viene al centro reclamando pues más inteligibilidad en el mercado, en el bar, en el restaurante, en una comida de familia, ¿vale? En una reunión de familiar. Nosotros vamos acomodando la relación señal-ruido utilizando reductores de ruido, mejorando la ganancia en algunos programas auditivos, en algunos entornos, o ampliando la fuerza de la direccionalidad. Eso es, en resumen, lo que va a hacer esta posición del Natural Focus, y con los documentos que os voy a enviar
también os voy a pasar un enlace que es la explicación de esta herramienta en la versión de los audífonos de Signia, es lo mismo, ¿vale? Pero es la argumentación teórica de cómo hemos llegado o por qué el concepto teórico de por qué el manejo entre personas que tienen, supongo que vosotros hacéis, además de logoaudiometrías, además de audiometrías, hacéis logoaudiometrías e incluso algunos de vosotros también hacéis pruebas de tolerancia al ruido. No sé si lo hacéis, pero es un buen momento para que empecéis a medir también la tolerancia al ruido de vuestros pacientes. La tolerancia al ruido sabéis que es la relación señal-ruido a la que el usuario, el test ANLT, por ejemplo, nos marca la relación señal-ruido a la que una persona es capaz de conseguir entender el 50% en un entorno ruidoso. Entonces, en base a los resultados de una muy buena inteligibilidad con la audiometría que tengamos o una pésima inteligibilidad, esa persona, si tenéis una audiometría como por ejemplo esta que tenemos en pantalla y luego tenéis una mala inteligibilidad, por ejemplo porque tiene un reclutamiento, será una persona en la que va a necesitar mucha aplicación o mucha fuerza de la reducción de ruido, un mayor énfasis de la ganancia en las frecuencias verbales y una mayor aporte de direccionalidad. ¿Veis cómo aquí el icono lo que nos muestra es centrarse mucho más en el interlocutor? Sin embargo, personas con una buena logoaudiometría, lo que van a preferir va a ser, además de escuchar al interlocutor, escuchar también el entorno sonoro. ¿Por qué? Porque tendrán seguramente mucha más tolerancia al ruido y su cerebro será capaz de identificar con mayor facilidad la palabra con respecto al ruido. El ajuste por defecto será el balanceado, el equilibrado, y en cuanto a la evolución de estos ajustes, seguramente en un primer ajuste en personas nuevas, usuarias de audífonos, les va a gustar mucho más un ajuste más hacia la ayuda de la direccionalidad y la reducción de ruido para también encontrarse más confiados y más cómodos en esos entornos ruidosos, y poco a poco, a medida que van acostumbrándose al uso de los audífonos, van a necesitar una audición de mayor espacialidad, de sentir que también que las personas que le oyen desde atrás, porque con un ajuste como este penalizamos el que si estamos, por ejemplo, en un restaurante y un camarero nos habla desde atrás, con este ajuste, esa percepción de alguien que nos habla desde atrás estará penalizada. Sin embargo, con esta estará equilibrada y con esta escucharé mucho más el entorno sonoro. Si de alguna manera personalizada queremos, yo que sé, por ejemplo, que en el coche oye demasiado todavía el entorno del sonido motor, podemos elegir aquí en distintas opciones. En ruido, por ejemplo, queremos un énfasis mayor de las frecuencias verbales, pues podemos modificar selectivamente y de forma personalizada un poquito más de ganancia con respecto a lo que considera el programa por defecto, para después el sistema de forma automática variar y acomodar en base a esas pequeñas modificaciones que nosotros hemos podido hacer con respecto a la personalización del criterio del propio usuario. Es una herramienta fantástica en cuanto a la ayuda para nosotros, para los audioprotesistas, y simplificar la utilización de la combinación de ganancia selectiva en frecuencia para las frecuencias verbales, reducción de ruido y direccionalidad. Después, en ajuste básico, tenéis, como su nombre indica, unos ajustes de primer uso para una primera adaptación, ese primer día de ajuste rápido de los audífonos, de la acomodación para la ganancia general, subir todo o bajar todo de forma paralela o de forma separada en un audífono o en otro, separando aquí en este icono la adaptación. Podemos manejar el oído derecho e izquierdo individualmente para balancear o equilibrar el sonido y después trabajar en paralelo para hacer referencia, por ejemplo, si escucha mucho el ventilador del ordenador que tenemos en el gabinete, pues podemos manejar y que perciba esa reducción de los sonidos suaves,
o la voz del acompañante, enfatizar esa voz del acompañante para conseguir una comodidad y una inteligibilidad o una audición del habla más natural. Y luego aquí, en cuanto al balance del sonido, si el problema que tiene es de que escucha demasiado apagado, pues daremos un poquito más de sonido más agudo. Y si nos dice que oye demasiado metálico, bueno, pues el balance del equilibrio de los graves agudos podemos hacer desde estos dos botones, como veis, grave, agudo, balanceando para solucionar esa percepción. En las visitas sucesivas, cuando entramos en ajuste fino, tenemos todo el potencial del sistema y ahí tenéis, bueno, pues para poder manejar, tengo aquí como he conectado unos audífonos de nivel 12 en real, tengo las 16 bandas de ajuste, ¿vale? Para los 32 canales que tiene la tecnología de nivel 12. Aquí tengo 8 bandas, 4 o las 16 aquí siempre presentes para simplificar la aplicación de las ganancias. En la pestaña de sonoridad tengo el tratamiento de los niveles suaves, medios y fuertes, es decir, la G50, G65 y G80. Y en cuanto a la pestaña de la MPO, pues para manejar la salida máxima, que como veis ahí, aquí en la respuesta en frecuencia, si yo, por ejemplo, los sonidos metálicos muy molestos, puedo reducir un poquito la salida máxima para conseguir una mejor audibilidad, o en una sola banda toda la salida máxima en paralelo, ¿vale? O frecuencia por frecuencia, incluso con las 16 bandas que puedo de forma independiente manejar. Esto, por supuesto, los ajustes tan finos y tan definidos entra dentro del criterio de vuestro conocimiento de lo que cada uno de vosotros está haciendo con respecto a cada uno de los parámetros. En el menú de control de ruido y de la direccionalidad y los micrófonos y demás, tenéis la posibilidad de modificar y de reajustar manualmente la consideración de la activación de los controles de ruido, del ruido del viento y el impulse supresor. Esto lo cambiaré, es el reductor de ruido de impulso, es decir, el sonido de la vajilla, los pasos, el crujido, un portazo, todo ese tipo de ruidos estacionarios que podéis manejar. Repito, esto os permite acceder a este tipo de controles, lo mismo que la variación de la activación o no de las diferentes direccionalidades. En este caso, bueno, pues tenéis seleccionado el Spatial Spot. Hay veces que los clientes, los usuarios, la actuación de una direccionalidad tan estrecha a veces no lo encuentran confortable y podéis seleccionar, eliminarla, quitando esa opción de la utilización del sistema direccional, que no llegue a una direccionalidad tan estrecha porque le separa bastante del entorno desde atrás, ¿vale? Eso ya dependiendo también de la percepción subjetiva y de vuestros criterios. Las características de ancho frecuencial es lo que se llama en otros sistemas la compresión frecuencial o transposición frecuencial. Son las dos técnicas de modificación frecuencial para aquellas personas en las que ya no hay audición en altas frecuencias. Si activamos la compresión frecuencial, tenemos el acceso a poder configurar la frecuencia de inicio de esa compresión, es decir, ya sabéis que es la transformación de las frecuencias más agudas en frecuencias menos agudas para que coincidan dentro de un área donde el usuario tiene una mejor audibilidad, un mejor rango dinámico. Frecuencias como las formantes de las S, Z, Ches de 6-8000 Hz, si son frecuencias que ya no hay umbral auditivo en algunas personas,
lo que podemos hacer activando la compresión frecuencial es transformar esas frecuencias de 6, 7, 8000 Hz en frecuencias de 4, 5, 6000 Hz aquí, ¿vale? Para que, por ejemplo, de esta manera pueda encajar todas estas frecuencias que no son audibles para él en frecuencias que sí las va a poder conseguir oír por sus umbrales auditivos y que le van a permitir poder diferenciar entre una S, una Z, los fonemas de S, Z, H, ¿vale? Que hace falta tener la identificación de esos formantes. En la pantalla de parámetros adaptativos lo vais a utilizar únicamente cuando necesitéis hacer las medidas en el acoplador de 2 centímetros cúbicos, es decir, el test IEC o el test ANSI, el high test, para desactivar, ¿vale? Aquí desactivaríais todos los parámetros adaptativos, es decir, los reductores de ruido, el cancelador de realimentación y tal, para hacer la ganancia máxima, las medidas de ganancia máxima, salida máxima, el consumo de la batería, los tiempos de ataque y recuperación con vuestro analizador en el acoplador, puesto los audífonos en el acoplador de 2 centímetros cúbicos. En la pantalla de Fitting Assistant, como su nombre indica, es el asistente de adaptación, ¿vale? Es pues la guía rápida de dada tal situación, tal problema y que le presentamos o le decimos el problema de la percepción subjetiva del paciente y nos da pues una forma de aplicar algunas de las soluciones para mejorar esa percepción. Veis, por ejemplo, aquí que el habla, he seleccionado habla incomprensible de las voces femeninas. Repito que todo esto estoy trabajando en la traducción y en la próxima versión 9.3 todo esto estará mucho más mejor definido en español para que sea más intuitivo y más fácilmente aprovechable. Y luego, bueno, pues como os he dicho, la guía, todas este tipo de guías psicoacústicas dan la opción de poder aplicar el consejo de modificación y podemos deshacer desde este botoncito, podemos aplicar o quitar lo que acabamos de hacer de esa manera. La pantalla de streaming de audio es un ajuste propuesto de forma automática por el programa para que toda aquella señal que llega al audífono a partir de la configuración del audífono mediante el streaming del iPhone o del Android, es decir, o del Smart Transmitter, cualquier señal transmitida mediante Bluetooth de forma inalámbrica, los audífonos le aplicarán esta compensación de ganancia para que la audibilidad sea pues de esa manera tan especial como la que están acostumbrados muchos de ellos también, que ya son usuarios seguramente de auriculares para escuchar la televisión o para escuchar música y demás. Tendrán la costumbre de un ajuste pues con un cierto énfasis en los graves, que es lo que propone este ajuste, ¿vale? Podéis modificar directamente tocando aquí en la pantalla de los ajustes o mediante la utilización de los distintos controles en las distintas bandas o todo en uniforme, y el manejo también de la mezcla de los micrófonos con respecto a la señal transferida mediante el streaming. Cuando el usuario está escuchando a través de la utilización del streaming por Bluetooth del audio de la televisión o de una llamada de teléfono, al aplicarse el programa, la activación de este modo de amplificación, la reducción de los micrófonos es de un 30%, es decir, en los micrófonos solamente escucha el 70% de lo que le llega y el 100% de la intensidad del streamer. Esto también lo podéis modificar según el criterio y las preferencias del usuario. En cuanto a la opción del tinnitus, dentro de Connex tenéis todas las herramientas necesarias y alguna más para los que os dedicáis, los que tenéis el tratamiento del tinnitus en vuestros centros.
En cuanto a la terapia de sonido para el tinnitus, al activar la función del generador de ruido, podéis seleccionar activar el generador de ruido para el programa automático o para cualquiera de los programas manuales que podáis configurar, que ahora os diré de dónde lo podéis configurar. Y el generador de ruido, el ruido generado podéis configurarlo pues como ruido blanco, rosa, ruido verbal, ruido marrón, ¿vale? Y poder modificar ese ruido generado a vuestro criterio, dependiendo de la terapia que utilicéis, la TRT, la TSS, la combinación de la intensidad con ese umbral del mix point si utilizáis la TRT, ¿vale? Para dejárselo fijo, o con si utilizáis la TSS para dejarlo un poquito más sobre encima unos decibelios superior a su acúfeno para conseguir el enmascaramiento. Repito, esto ya, como todos los programas, como todos los fabricantes, el tratamiento de los generadores de ruido para el tratamiento de acúfeno depende también de vuestro criterio de terapia que utilicéis, ¿vale? Y además nosotros os proponemos también para acúfenos tonales, para tinnitus tonales, ¿vale? De identificación tonal, una terapia que llamamos terapia de atenuación, tinnitus notch therapy, terapia de atenuación en la que para un tinnitus o un acúfeno de componente tonal, no vale para acúfenos fluctuantes o de sonido compuesto o de distintos ruidos, sino tonales, para poder aplicar una terapia de atenuación. Es decir, está basada en la atenuación de la ganancia equivalente a la intensidad del acúfeno tonal que está escuchando el paciente. En la documentación que os voy a enviar incluyo un documento donde se explica perfectamente la aplicación de esta terapia, y aquí en las herramientas podéis hacer en base a una herramienta guiada o de forma manual o una entrada directa si ya conocéis el tono puro del componente del tinnitus. Desde la concordancia guiada es una especie de guía de acufenometría para identificar el tipo de acúfeno que tiene el paciente. De esto no me voy a entretener mucho porque haremos una sesión un poco más especial de la utilización de esta terapia y de la utilización de las herramientas de Tinnitus Sound Therapy para utilizarlos con los productos de Audioservice y a través del CONEX. Entonces simplemente relataros esto, que en esta parte del CONEX tenéis la posibilidad de generar el ruido para la terapia de acúfenos tradicionales, TRT, TSS o PTM, la que utilicéis vosotros, y la nuestra, la Notch Therapy, para acúfenos tonales. Si entramos en el apartado del Comfort Go, es lo que conocéis en otros programas como todas las herramientas que tenéis dentro del data logging, ¿vale? Del registro de datos. Sabéis que los audífonos, bueno, pues desde hace años tenéis la información del tiempo de uso, del número de horas promedio, de los programas que ha utilizado, de los entornos sonoros que el audífono ha detectado en la utilización del día a día de esos audífonos. También tenéis una herramienta, denominamos consultor de desempeño, que es una herramienta que los audífonos a la hora de estar funcionando, sean del nivel tecnológico que sean, reconocen todos los programas, es decir, todos los entornos sonoros, y los clasifican, y luego vosotros en esta pantalla podéis utilizarla como asesoramiento, marcando las preferencias más particulares del usuario, y aquí nos va diciendo el porcentaje de aprovechamiento con respecto a un nivel tecnológico del 12, como es el que tenemos reconocido. Claro, el nivel 16 le daría un 100% de aprovechamiento de la tecnología con respecto a las necesidades particulares que requiere el usuario, ¿vale? Entonces, como veis aquí, al pinchar ahí en la opción de coche, ha desaparecido el nivel 8. ¿Por qué? Pues porque el nivel 8 no tiene la posibilidad de la detección direccional derecha, izquierda, adelante, detrás, que es la que se utiliza de forma automática cuando el usuario conduce un coche y en esa situación
son los propios audífonos los que cambian la direccionalidad, no solamente frontal, sino a la derecha, a la izquierda o atrás o hacia adelante. Veis cómo se puede utilizar, pues eso, a nivel de asesoramiento para remarcar si el nivel 8 o el nivel 12 o el nivel 16 va a compensar de una mejor o peor manera la inversión que está haciendo. Y en Aclimatic es lo que se utiliza de forma automática para dejar los audífonos que pasen desde una... el ajuste por defecto que he hecho al inicio ha sido para un usuario nuevo. Si queréis dejar programado el audífono para que en un tiempo determinado vaya aplicando de forma progresiva una ganancia a nivel experto, en 2 meses o en una semana o en 6 meses, si yo activo la aclimatación o el Aclimatic, pues pasará en esos, vamos a poner 4 semanas, de este nivel de ganancia a esta otra, o con un énfasis en frecuencias verbales o con un énfasis más en los agudos. O puedo dejar también para que además de tener este tiempo utilizado, si dejo aquí la aclimatación inteligente, va a tomar datos de si dejo el control de volumen activado para el usuario, va a tener la mezcla en el cálculo de la modificación desde la ganancia de nuevo a experto, la utilización del control de volumen, y si el usuario activa en mayor medida día a día el incremento de volumen, pues el llegar al nivel experto va a ser más rápido. En el apartado de configuración nos vamos a encontrar todas las herramientas necesarias para configurar lo que son los accesos de los controles que tienen los audífonos. El botón pulsador o el control de volumen, la resolución que queramos que tenga. También dependerá de la ganancia de reserva que tengamos disponible con el auricular que hemos elegido. Si hemos activado el generador de ruido para el tratamiento de tinnitus, también podemos decirle el rango que puede utilizar en el control de volumen. El sound balance es el equilibrio entre graves y agudos que puede hacer el usuario mediante la aplicación que puede tener descargada en su smartphone, y la codificación del wireless por si hay interferencias. En los sistemas de sonidos es donde podemos también explicar al usuario qué es lo que va a escuchar cuando va a cambiar de programas manualmente, o el cambio de volumen cuando cambia de volumen, los beeps de confirmación o las melodías de confirmación que podemos configurar como beat normal o como melodía. Cuando llega al límite del control de volumen o cuando la batería está baja, cómo le va a avisar los audífonos cuando detectan que la batería ya tiene poca tensión, pues le va a avisar de una manera determinada. Podéis instruir al usuario presentándole el sonido que va a escuchar. En el apartado de controles remotos, si queréis que el usuario pueda utilizar el pequeño mando a distancia, este mando a distancia no es por radiofrecuencia, sí que es inalámbrico, pero no es por método de radiofrecuencia, sino por ultrasonidos. Yo los llamo ultrasonidos, aunque hay personas que lo oís, sobre todo si tenéis menos de 20 y tantos o 30 años. Son sonidos de alta frecuencia, entre 13 y 15.000 hercios, que emiten estos pequeños mandos a distancia, que además son el SmartKey. Es compatible con cualquier audífono Audioservice de cualquier generación ahora mismo disponible en el mercado. También tenéis que activar esta opción del SmartKey si la aplicación Smart Control o Smart Remote o la nueva aplicación de Audioservice, si la queréis utilizar también, si el usuario quiere utilizarla como mando a distancia por ultrasonido, también tenéis que tener activada esta, ¿vale? Porque los teléfonos móviles también son capaces de emitir esos sonidos de alta frecuencia, y los audífonos de Audioservice reconocerlo para tener la posibilidad de modificar volumen y cambio de programas, ¿vale? Y algunas otras cosas más que podéis manejar desde la aplicación. Y aquí, por último, es donde tenéis el acceso a la configuración de los programas manuales. Aquí es donde podéis activar
un programa manual con una configuración particular y en base a la percepción subjetiva del usuario. Os hago referencia a algo diferencial con respecto a otros audífonos, y es que para personas que les guste la música o que tengan la necesidad de escuchar música, hay tres opciones, tres formas de programar un acceso manual, que es para escuchar la música con auriculares, con altavoces, es decir, en alta fidelidad. Os prometo que esto en la 9.3 no va a ser oír con parlantes, que son los altavoces en latinoamericano. Oír en vivo o tocar un instrumento. Un usuario puede tener la necesidad de escuchar la música a través de su equipo de alta fidelidad, que es un formato de fuente de sonido muy diferente a la forma o el entorno generado por una audición en vivo. Imaginaos que le gusta asistir a música en directo. Cuando yo hablo música en directo no es en una plaza de toros con un conjunto, un grupo, tal, ¿vale? No, imaginaos de otra manera, un poco más íntimo. Y tampoco es lo mismo una persona que sea el propio usuario el que toque un instrumento o incluso que cante en un coro. No es la misma situación, no son los mismos requerimientos de ganancia y de amplitud y de configuración de los sonidos en cada una de esas diferentes situaciones. Tenéis la opción, y de verdad, si tenéis algún usuario, seguramente que alguno de vosotros está pensando en don fulanito, doña menganita y que cantan un coro, pues probad con ellos estos audífonos y con este tipo de ajuste, porque estoy seguro que van a notar diferencias. Muy bien, solamente y terminar diciendo que los audífonos de Audioservice, cuando tenemos que salir del programa, podemos salir directamente o desconectar. Cada vez que nosotros hemos hecho una modificación o hemos ajustado algo, queda guardado en la memoria de los audífonos. Entonces, aunque los audífonos o el ordenador se apague ocasionalmente o se vaya el paciente sin habernos acordado guardar, la opción está aquí de guardar. Es simplemente para guardar en la base de datos del programa, y en este caso en el NOA, la sesión que ahora mismo tengo en pantalla, porque en la memoria de los audífonos ya está guardado. Es decir, cada vez que nosotros tocamos algo, cualquier parámetro, queda guardado en la memoria del audífono. No hace falta tener cuidado de antes de finalizar todo, darle a guardar en la memoria de los audífonos. En la memoria ya está guardado cualquiera de los ajustes. Tened ahí mi mail y aquí tomás.sanchez@sibantos.com. Ahí podéis enviarme cualquier consulta, cualquier pregunta. Muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, pues hasta la próxima, ¿vale? Hasta otra próxima ocasión. Gracias.